Solucionado gracias al problema, continuamos. Y ahora sí, están ingresando de a poco. Se están saliendo ya el otro grupo, vamos a cerrar otro grupo. Yo una vez ahí pasé, pero era porque era mi excursión. Y... Vamos a comenzar ahora la clase, todo colocado en silencio. Y en el último ejemplo que quedamos, sean los conjuntos A, universo igual a 1, 2, 3, 4. Conjunto A, 1, 2, 4, 5. Conjunto B, 2, 4, 6. Conjunto C, 2, 3, 4, 7. Se pide hallar inciso A unión B. La unión, ¿qué entendemos por unión? Los elementos que están en el primer conjunto o están en el segundo conjunto. O están en uno o están en el otro. Que esté en uno o en el otro es suficiente. Que esté en uno de ellos es suficiente para que sea parte de la unión. O en A o en B. Si está en ambos, mejor. Suficiente que esté en A o en B para que sea parte de la unión. Además, fíjense acá el universo es el conjunto de referencia para un determinado estudio. Si nos dan el universo, todos los conjuntos A, B, C, todos los conjuntos que nos dan tienen que tienen que estar formados con elementos del universo. Si ustedes revisan, tanto el conjunto A como el conjunto B como el conjunto C están formados con elementos del universo. 1, 2, 4, 5, acá está el 1, 2, 4, 5. 2, 4, 6, 2, 4, 6. 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7. O sea, salen elementos, los conjuntos formados con elementos del universo, que son los elementos de referencia para este estudio. Se pide hallar A unión B. A unión B. Necesitamos A y necesitamos B. ¿Qué significa A unión B? Elementos sin repetirlo. Los elementos que están en A o están en B. ¿Quién está jugando ahí? ¿Quiere que lo entiendan los compañeros? Ahí lo tenemos. A, B. Si nosotros vemos la unión, son los elementos que estén en A o estén en B. Que estén en uno de ellos ya es parte de la unión. El 1 está en A, es parte de la unión. El 2 está en A y también está en B. Es suficiente que esté en A y ya es parte de la unión. O esté en B. 4 está en A, ya es parte de la unión. No necesitamos fijarnos al otro lado. 5 está en A solamente, parte de la unión. 6 está en B. Está en B. No está en A, pero está en B. Entonces la unión abarca a todos los elementos, tanto de A o B. La intersección nos representa los elementos
comunes, los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Los elementos que están en A y B. 2 y El 4. 1 no está. El 2 pertenece a A y pertenece a B, común. El 4, A, B, está en A y B, común. Y no hay más, solamente el 2 y el 4. Bien, vamos a ver A menos B. Bien, necesitamos también al conjunto A y al conjunto B. La diferencia, ¿qué entendemos con diferencia entre los conjuntos? Los elementos que solo están en el primer conjunto y no en el segundo. Los elementos que solo están en A, pero no en B. Pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Los elementos que están en A solamente El 1 y 5. el 1 y el 5. El 2 y 4 no pertenece a B, pero también pertenece a B. Lo excluimos. No. Sí está, pero no pertenece. Solamente el 1 y el 5. B menos A. Ahora el primer conjunto de B. 6. El 6. Lo vamos a buscar. El 6. B, un ratingo. Primero es B y después A. Ahí podemos ver los elementos que estén en B, pero no en A. Solamente el 6. 6. La palabra, los elementos que solo estén en B. Hola. Todavía estoy en clase ahorita. ¿Ya? Los elementos que solo están en A. En B. Inciso E, diferencia simétrica. La diferencia simétrica, por definición, son los elementos que están en A, solo en A, unidos, o están solamente en B. Están en A, o están solamente en A, o solamente en B. Entonces, A menos B, unión B menos. Primero realizamos A menos B, la diferencia. Necesitamos A y necesitamos B. Vamos a volverlo a copiar A y B. Acá está. Ahí está A menos B. Ese B, no es A menos B. Pues lo copiamos, no hay problema. Aquí está A y B. O directo los dos. Y borramos. Bien, y tenemos A menos B. Primero hallamos A menos B. La diferencia la tenemos acá, fíjense. ¿Cuál es la diferencia? A menos B. Los elementos que solo están en A. ¿Cuáles son los 1 y elementos que solo 5. están en A? 1 y 5. 1 y 5. Y ahora realizamos la diferencia de B menos A. 6. 6. Sí. Vamos a colocar al lado nomás, para no ocupar mucho espacio. Y ahora realizamos la unión A menos B, unión B menos A. 1, 5 y 6. La unión engloba a los elementos que están en A o están en el primer conjunto o están en el segundo conjunto. Primer conjunto, A menos B. El segundo conjunto, B menos A. 1, 5, 6. Y tenemos el resultado de la diferencia. ¿Está claro? Listen, ¿lo puedo volver a explicar, por favor? A menos B, 1, 5. Ujú. Los elementos que solo están en A. B menos A, 6. A menos B,
debemos unir con B menos A menos B es un Ah, conjunto. sí. Sí, gracias, Lisa. Unión, la diferencia. Dice, disculpe, y el resultado sería A igual a menos B igual a A menos B B, 1,5 y todo unión, B eso. menos A. A menos B es un conjunto. Ahí está, Ah, ya, 1, ya. 5. Y B aparte, menos A es un B otro menos A. conjunto, 6. Ese sería el El mismo resultado, segundo ¿no? conjunto, 1, 5, 6. Ahí queda, ¿no? Obviamente. Gracias. C complemento, complemento. Para hallar C complemento necesitamos C. ¿Y qué más necesitamos? Universo. 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 Vamos a colocar por acá, por acá. Y el universo. Vámonos entonces. Universo, ¿dónde está el universo? Universo. Y necesitamos el conjunto C. ¿Qué entendemos por complemento de un conjunto? Aquel conjunto formado por los elementos que no están en el universo, perdón, que no están en C, pero están en el universo. ¿Cuáles son los elementos que están en lo que le falta a C para hacer el universo? 1, 5 y 6. El 2 está el 1, el 5 y el 6. Y a ese conjunto le volvemos a sacar el complemento. Complemento del complemento. Si ustedes se fijan, el complemento, lo que le falta a ese conjunto, que es este complemento, para hacer el universo. ¿Qué le falta a este complemento para hacer el complemento? 1, 5 y 6. ¿Cuál le falta a 1, 5, 6? Le sacamos 2, 3, 4, 7. 3, 4, 2, 3, 7. 4, 7. O sea que igualito que C, ¿no? O sea, el complemento, el mismo conjunto. 2, 3, 4, 7. Lisa, ¿puede explicar una más, por favor? Va, disculpa. El complemento, tenemos que saber bien la diferencia. El complemento es lo que le falta a cualquier conjunto para hacer el universo. Acá tenemos C, a este conjunto C, si queremos sacarle el complemento, es un nuevo conjunto el complemento. Y está formado por los elementos que le faltan a C para hacer el universo. Al conjunto C lo que le falta para hacer el universo tiene el 2, tiene el 4, 3, 4 y 7. Le falta el 1, 5 y 6. Es el complemento. Este es un nuevo conjunto como si fuera A. A ese conjunto le volvemos a sacar el complemento. Yo le saco el complemento a este conjunto de lo que le falta a este conjunto, los elementos que le faltan a este conjunto para hacer el universo. El universo le falta el 2, le falta el 3, le falta el 4, tiene el 5 y 6 y le falta el 7. 2, 3, 4, 7. ¿Está bien? Sí. Gracias. Bien, vamos al otro, inciso G. Fíjense que acá dice B intersección C. Para ello necesitamos B y necesitamos C. Este acá lo pondré más arribita, más bajito. Listo. Necesitamos B y C. Y como estamos trabajando con el complemento, ¿qué más necesito? Universo. Hay complemento, necesitamos el universo. Siempre que se trabaje con el complemento, necesitamos el universo. ¿No? A ver, que se vino, ¿no?
Listo. Universo B y C. Vamos a ver B y C. El conjunto B y el conjunto C. Vamos a ordenarlo bien, porque perfecto. Listo. Bien, primero vamos a realizar la intersección. B intersección C. Está adentro, ¿no? Ahí está. Ustedes pueden ver B intersección C. La intersección son los elementos Comunes. Que se comunes. repiten. Comunes. ¿Cuáles son los comunes entre B y C? 2 y 4. 2 y 4. Y a esa intersección le sacamos el complemento. Eso es lo que nos piden. B intersección C. Complemento. Lo que le falta a este conjunto, la intersección es un nuevo conjunto. Los 4, ¿qué le falta a este conjunto para hacer el universo? 1, 1, 3, 5, 6, 7. 3, 5, 7. 6, 7. Listo. Sencillo. H. A unión C complemento. Necesitamos, como hay complemento, también lo necesitamos al universo. Y necesitamos A y C. Entonces te lo vamos a llevar más allá. Hace rato. Lo trasladamos más al bajito. Lo necesitamos al universo. Copiamos al universo. Y necesitamos al conjunto A y al conjunto C. Conjunto A y conjunto C. Estamos de aniversario, ¿no? Muchas felicidades. La Facultad de Ciencias Económicas está de aniversario. No fui al acto ayer. Pero lo importante es que festejamos pasando clases. Ahí está. A y C. A unión C. ¿Qué entendemos por la unión? Los elementos que estén en A o estén en B. Que estén en uno de los conjuntos suficientes de ser parte de la unión. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 y 7. 7. Eso sería A unión B. A ese conjunto le sacamos el complemento. ¿Qué entendemos por complemento del conjunto? Lo que le falta a ese conjunto para hacer el universo. ¿Qué le falta a ese conjunto para hacer el universo? 6. Solamente el 6. Y de esa manera encontramos lo que corresponde. Esta señal está más grave cada día, ¿no? Pero por lo menos te funciona. La anterior estaba peor. La anterior era un antiguo. Bien, seguimos entonces. Pero como siempre antes vamos a grabar.
les había dado el trabajo práctico de la clasificación de los conjuntos numéricos, ¿no? ¿Sí o no? No, Lisa. No, No, dicen. Ya, práctico número 1. Anoten. Investigar la clasificación de los conjuntos numéricos con sus respectivos ejemplos. Investigan y dan ejemplos. Como 2 o 3 ejemplos, depende de cada uno, como quiera complementar. ¿Puede repetir, por favor? Práctico número ¿Se puede repetir? 1. Investigar clasificación de los conjuntos numéricos con sus respectivos ejemplos. Ahí ya le vamos a enviar un Classroom para que ahí lea práctico 1, clasificación de conjuntos numéricos y ahí lo entrega, ¿ya? Lo envían. Perfecto. Y lo guardan en físico lo guardan porque eso se entrega después cuando vamos a la U. Para cuando ya tengamos unos 2, 3, 4, 5 prácticos, digo, bueno, jóvenes, me llevan el práctico a la sala de profesores 224, planta baja. Porque no estén yendo cada vez, una vez antes del examen, ¿no? Una semana antes. ¿Está claro? Y A mano, ¿verdad? En físico se lo entregamos en hojas de cuadernillo. mejor Bien, lo sí. tenemos a cuadernillo, es importante tener ahorita cuadernillo para que tenga mayor espacio para resolver. ¿Ya? Dicen, entonces, usted nos va a decir cuándo vamos a presentar el trabajo, ¿no? No, el trabajo ya de una clase para otra, ya lo tienen que enviar en el Classroom, se le va a enviar en el Classroom, Ahí, listo, dicen, gracias. ¿ya? Para que puedan, ahí mismo, ustedes saben, el Classroom le llega una tarea, ¿no? Y ahí dice, presentar, entonces lo ponen y lo envían, pero después lo presentan en físico. Si alguien no puede, avisa cómo enviar. Ya me voy a enviar ya tarea, ya está en una bala todito, ya estamos más de Dicen, una disculpe, perdón que lo moleste otra vez. Dicen, el código de Classroom y lo que lo dictó ya enviar, lo todavía. va a incluir a todito. Allá, gracias. ¿Ya? Todavía no se ha enviado. Ya, Eso le iba a preguntar, Lice. ya le decía a mi auxiliar que le envíe. ¿Ya? Le envía y ahí mismo le van a enviar. Bien. Pero la clasificación de los conjuntos numéricos y operaciones con conjuntos numéricos, las operaciones básicas, unión, intersección, diferencia simétrica, vamos a ir repasando. Mientras ustedes complementan sus conocimientos mediante esa investigación. Y vamos nosotros a repasar a ver para entenderle mejor y ya cuando lo investiguen van a estar más contentos. Clasificación de los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos se clasifican en 2 puntos aparte. Me van a hacer acuerdo a la 10 menos 5, ya a veces me paso, ¿no? Números naturales. Los primeros números que aprendimos fueron los números naturales. Los que aprendimos, esos son los números que aprendimos a contar. ¿Cuáles son los números que aprendimos a contar? A ver, dígame alguien rápido. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el 9. Hasta el 9. De ahí conjugado 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y así han aprendido a contar. Solo positivo, no aprendieron los negativos todavía, ¿no? Positivo. Todavía. No Todavía. tenían signo, se sobreentendía que eran positivos. Pero a esos números se los bautizó como los números naturales. Salió propio de ahí nomás de contar una manzana, otra manzana, o 2 manzanas, 3 manzanas, 4 manzanas. Y así sucesivamente. ¿No? Pero en la vida real, de repente habían 10 manzanas y alguien se comió una y había la necesidad ya de no solo sumar, sino también, restar. cuando le quitamos algo, se resta. Aunque en términos económicos generalmente hablamos de ganancia y de pérdida. Pérdida. Los signos positivos significan ganancia. Se ganó más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Esos eran los números naturales. Como se ganaba, todo le interesaba ganar y no le interesaba perder.
Pero en la vida real a veces se pierde y hay que saber soportar esas pérdidas para volver a recuperarse en términos económicos. Entonces, aparece ahí la necesidad de trabajar con los números negativos. A los mismos números naturales le colocamos los signos negativos y a esos números ya no son naturales, se denominan enteros negativos, que van en sentido negativo para el lado izquierdo. -1, -2, -3, -4, -5, puntos suspensivos. A esos números se los bautizó con los enteros negativos. Son completos, pero son los negativos, que nos representan a las pérdidas. A los positivos, que eran los naturales, se los bautizó como enteros positivos. Los enteros positivos son los mismos naturales. Naturales enteros positivos. Lo mismo entero positivo con signo negativo, entero negativo. Cuando se perdía, cuando se ganaba. Pero en la vida también a veces no se gana ni se pierde. ¿Cuál es el que nos representa ese que no se gana ni se pierde? Cero. El 0 porque es neutro. Cero es el valor intermedio entre la ganancia y pérdida. No se ganó ni se perdió. Y también es un número entero. O sea que los números enteros son los enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. Más adelante, después de que se analizaron los números enteros, ganancia, pérdida, y ni ganancia ni pérdida, generalmente se trabajaba con unidades para que le entendamos mejor. Pero más adelante, la manzana la dividía en una manzana, agarraba un cuchillo, tac, tac, lo partíamos en 4 partes iguales. En otras palabras, la estamos fraccionando porque había en ese curso un grupito, habían 4 personas. Entonces yo digo, bueno, compañero, tengo una manzanita, vamos a tomar la merienda. ¿Quién trajo? Nadie trajo, solamente yo traje mi manzana. Entonces, para que todos coman, 4 partes iguales para que alcance. Y si fueran 8, si no, uno se queda sin comer. Si fueran 8 alumnos, 8 partes iguales. Quiere decir que se ha dividido 1 sobre 8, un octavo a cada uno. Dividir entre 8 partes iguales la unidad, 1, la unidad dividido entre 8. Dividir entre 4 partes iguales, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, en 4 partes iguales, un cuarto más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, un pollo entero. 4 cuartos. ¿No es cierto? O sea que hay la necesidad más adelante de no siempre trabajar con números enteros, también con números Fraccionarios. 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 Aunque los números fraccionarios son cuando hablamos de la verdadera fracción. La verdadera fracción no pasa de la unidad. Ahí está. Por eso dice A menor a B. Cuando A menor a B, esta fracción no pasa de la unidad. Cualquier número Z tal que ese Z se expresa como una fracción de 2 números enteros. A es un número entero y B también es un número entero. Pero la división entre 0 no puede darse. Es un absurdo. Por eso decimos B distinto de 0. Cualquier número entero menos el 0. No se olviden que 0 es entero. A puede ser 0, pero B no puede ser. La división entre 0 no está definida. Por eso decimos B distinto de 0. Cualquier número entero menos el 0. A menor que B. Cuando A es menor que B, esta fracción se denomina fracción propia, que es un número directamente fraccionario. La fracción propia representa los números fraccionarios. La fracción impropia no es un número fraccionario, pero se puede expresar como una fracción. La fracción es un número racional. Pero para nosotros vamos a distinguirlo entonces. Los números fraccionarios son aquellos que se pueden expresar como una fracción donde el numerador es menor que el denominador. Es decir, que no pasa de la unidad, es una fracción propia. Aquí está, fíjense ejemplo, un medio. 1 es entero, 2 también, pero el numerador es menor que el denominador. El resultado de un medio es 0,5, no pasa de la unidad. Es un número fraccionario. 5 séptimos.
un numerador y un denominador. Entero, el 5, 7 también entero. Y un cociente de dos números enteros. Distinto de 0 el denominador. Y el de arriba es menor que el de abajo. A es menor que B. 5 séptimos no pasa la unidad. Número fraccionario. 7 sobre 10. 7 es entero, 10 también. El de arriba es menor que el de abajo. 7 sobre 10, un número fraccionario. ¿Está claro cuándo es un número fraccionario? Cuando la El fracción 7 es propia. décimos. ¿Cuándo la fracción es propia? Cuando ese resultado es sacado de la unidad, es menor que la unidad. Porque puedo tener mixto, una parte entera y una parte fraccionaria, ese ya deja de ser número fraccionario. Tiene una agrupación de una parte entera y una por ejemplo, 3 medios. 3 medios, ¿cuánto es? 3 enteros, 2 también, 3 medios. Pero es una fracción impropia. La fracción mayor o igual a 1. La fracción impropia es mayor o igual a, pasa de la unidad, o viene igual a 1. 3 medios, 1.5. Tiene una parte entera y tiene una parte fraccionaria. Esa es una fracción impropia. La verdadera fracción, que son los números fraccionarios, dan como resultado menor a 1. Números racionales. Aquí en los números racionales están abocados las fracciones propias, los números fraccionarios y las fracciones impropias. Este es más completo todo. Habla de ambas fracciones. La propia, que son los números fraccionarios, y la impropia, que son números racionales. La unión de los números, la fracción propia y la fracción impropia forman los números racionales. ¿Y cuáles son los números racionales? Son aquellos números Z que se pueden expresar como una fracción. Fracción de dos números enteros. Es más completo que el otro. Si tenemos una fracción de dos números enteros, es un número racional. Z tal que Z igual a A sobre B. Aquí no dice si A es menor a B, nos interesa que tengamos un numerador y un denominador. A entero, B también, pero B no puede ser 0. Eso sí, la división entre 0 no está definida. Por ejemplo, vamos a los ejemplitos. 1, el 1, solito el 1. ¿Tiene denominador el 1 o no tiene? ¿Tiene denominador el 1 o no tiene? Tiene. No, Tiene. Tomar el denominador. No, no tiene. 1. 1. Sobreentiende. Todo número entero tiene denominador. ¿Cuánto? 1. 1. 1. Ahí está una fracción. Una fracción es un numerador y un denominador. Tiene 1. 1 dividido entre 1, 1. 1 es entero, 1 es entero. Por lo tanto, este es un número. Racional. Todos aquellos números que se pueden expresar como una fracción de dos números enteros es un número racional. 2 tercios. 2 tercios. 2 enteros, 3 también es un número Racional. racional. Y además, este todavía es un número fraccionario también, ¿no? Esta es la verdadera fracción. 2 tercios. Es menor que 1, 0,66. Este es un número racional, pero no fraccionario. Porque el resultado no es menor que 1. Un medio. Un medio. Un medio. Es Uno un en número racional. 3 medios, ¿eh? Un medio. 3 medios. 3 medios, ¿eh? Sí. 3 medios, ya los lentes se fregaron. No quiero hacer lente. Padrino del lente. 3 entero, 2 también. Es un número racional. Menos 5. Menos 5. Se sobreentiende, siendo negativo, el denominador, ¿cuánto vale? 1.
1 menos 5 entero, 1 también entero. Por lo tanto, menos 5 también es un número Racional. racional. Todos los números enteros son Racionales. racionales. Números racionales. Todos los números naturales son Números racionales. racionales. ¿Está claro? Sí. Que todos los números enteros tienen denominador 1. La verdadera fracción se denomina fracción propia, que esos son los números fraccionarios. Y esto se da cuando el resultado es menor que 1. A estos números se los denomina números fraccionarios. Está más claro aquí, ¿no? Los números fraccionarios. La fracción es impropia cuando el resultado es mayor o igual a 1. En los demás casos, que la fracción no sea propia, es impropia. Ejemplo, vamos a ver los números de ejemplo diferentes. Sabemos que todo número entero es natural, perdón, es número racional, sea positivo o sea negativo. ¿El 0 es un número racional? Es un número neutro. ¿Es racional o no es 0? No, es neutro. Ah, no es racional. Copiar, ¿ves? No lo he puesto el 0, lo colocamos, no pasa nada. 0. ¿0 es un número entero? 0. Sí. 0 dividido entre 1. Cero. 0. Se suele Cero. decir también de la tiene 1. 0 es entero, 1 también es entero. Por lo tanto, el 0 es un número. Racional. Racional. Sí, un Además, número acabo de racional. decirle hace rato, todos los números enteros son racionales. Incluyendo todo. Sean positivos, sean negativos, sean 0. No hemos dicho excluido el 0. Todos los números enteros son racionales. Todos se sobreentiende que tienen denominador 1. Por lo tanto, vamos a poder expresar como un número racional. También el 0 es racional. Hemos visto también los... Si hay decimales, fíjense, hay decimales. ¿Cuántos decimales tiene? Hay algunos números decimales que son racionales. Hay muchos, no algunos. ¿Cuántos decimales tiene? 2. 2. ¿Cuántos decimales tiene? 1. 1. Dependiendo del número de decimales que tenga un número, se puede expresar como una fracción de dos números enteros. Siempre y cuando esos decimales que tiene se puedan contar. Esos decimales que contiene no se pueden contar, no se va a poder expresar como una fracción de dos números enteros. Como tiene dos decimales, 0,12 también tiene el denominador 1. 0,12 viene entre 1, 0,12. Abajo hay un 1, entonces cuando tenga dos decimales, para transformarlo en número entero este decimal, multiplicamos por 100. Como se multiplica por 100, también se divide entre 100. Abajo se tiene 1, 1 por 100, 100. 0,12 por 100, al multiplicar por 100, esta coma recorre 2 puntos. 1, 2, llega a 2. 0,12 por 100, 12. Si tiene 3 decimales, multiplico por 1000, divido entre 1000. Si tiene un decimal, multiplico por 10, divido entre 10, como le